Bien, la serie se llama Oración, la señal del cielo. ¿Cómo es? La oración es señal del cielo. Y a lo largo de 45 domingos, a lo largo de algunos domingos vamos a profundizar en por qué la oración es una señal del cielo. Amén. La oración de hoy, la predicación de hoy, se llama oración, prioridad y enfoque. La oración es una prioridad. ¿Cuántos lo saben? Para todo cristiano la oración es prioritaria, ¿sí? Es lo más importante en la vida del cristiano, orar. Amén. No puede haber un creyente que no ore. Un creyente que no ora es un creyente que no está entendiendo para qué está. Amén. Es más, deberíamos dudar si es creyente. Amén. Porque un hombre, una mujer de Dios ora. ¿Ok? Ahora, la oración es prioritaria, pero también tiene que tener enfoque. Tiene que estar enfocada en algo. Y en esto es lo que vamos a estar hablando en estos días. Amén. ¿Cuál es el texto de esta serie central de todo? Efesios 6:18, la primera parte, dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Con toda oración y súplica ¿en qué? No está ahí, con razón. Digo, ¿qué pasa? No me lo están diciendo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Dónde? En el Espíritu. Escuchen, parece algo simple lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Parece que, bueno, oración en el Espíritu. No. Es fundamental esto que dice aquí. El orar en todo tiempo no puede ocurrir nunca en una persona que se maneja almáticamente. ¿Por qué? Porque el alma está llena de asuntos temporales. Tengo que irme a trabajar, tengo que cocinar, tengo que ir a buscar a los chicos, ¿no es cierto? El alma está convulsionada todo el tiempo yendo detrás de los asuntos temporales. Pero la oración en todo tiempo, la que es en todo tiempo, escuchen, cuando es en todo tiempo, es en todo tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Tengo que estar orando todo el día? De eso se trata la serie. ¿A qué se refiere cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu? El lugar de oración es ¿dónde? En el Espíritu. No es en el closet. Aunque no está mal que lo hagamos, pero es en el Espíritu. Hay una gran diferencia. Tú puedes orar en el closet, pero puedes orar desde el alma. ¿Amén? Ok. Recién estamos arrancando. La oración es una de las necesidades más grandes de toda la iglesia de Cristo en el mundo entero. La oración es lo más importante de todo creyente. La iglesia de Cristo tiene que orar. Amén. Y vamos a entender por qué. En la mayoría de las iglesias siempre hay grupos de oración, ¿sí o no? Hay reuniones de oración, hay tiempos de oración, hay tiempos de intercesión, ¿sí o no? Siempre vamos a tener en la iglesia, de hecho aquí mismo lo tenemos, ¿no? Durante la semana, en las madrugadas, oramos los varones, oran las mujeres, hay grupos de oración. El asunto no es si oramos o no oramos. El asunto es si oramos con entendimiento espiritual. Porque la oración efectiva es la oración que surge del entendimiento. Amén. De un entendimiento espiritual que Dios deposita en nosotros. Esa es la oración viva, la oración eficaz, la oración del justo que puede mucho. Amén. Muchos de nosotros creemos que somos gente de oración porque nos tomamos mucho tiempo para orar. ¿No? Algunos dicen, yo me levanto a las 4 de la mañana, pastor, y estoy orando hasta las 11 de la mañana. ¿No? Exageramos un poco, ¿no? Pero yo me pongo todos los días un horario y yo estoy orando y orando y orando y orando. Amados, esto, si bien está bueno, que tengamos tiempos de oración, que nos dediquemos a orar, está perfecto y hay que hacerlo siempre. Esto significa que tú le estás dando prioridad a la oración porque estás invirtiendo tiempo en orar, pero el problema es cuál es tu enfoque al orar. Amén. Porque una oración no enfocada correctamente es una oración que no produce resultados. Amén. Bien.
¿Cuántos de nosotros hemos orado y orado sin resultado? ¿Les ha pasado? Sin una respuesta evidente a la oración. ¿Les ha pasado? Oramos y nada. ¿Qué pasa? Pues si Jesús dijo, pidiera al Padre en mi nombre y yo te lo voy a dar. Si el Padre no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar todas las cosas? Jesús dijo que si le pidiéramos en su nombre, Él nos lo daría. Cualquier cosa que pidieres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Les ha ocurrido esto? ¿Les ha pasado como cristianos de sentir que han orado y nunca recibieron respuesta a la oración? ¿Les ha pasado o me pasó solo a mí? Amén. Nos ha pasado, ¿cierto? Esta serie no se trata si nosotros oramos lo suficiente o no. No se trata si oramos mucho tiempo o no oramos mucho tiempo. Esta serie se trata de si nosotros oramos correctamente. No se trata solo de orar, sino de orar correctamente. Orar correctamente. Y parece algo liviano lo que uno está diciendo, pero ustedes no saben cuántos de nosotros oramos incorrectamente, oramos mal. ¿Amén? Entonces, como pastor, una de las cargas que Dios ha puesto en mi corazón en estos últimos tiempos, estamos hablando ya hace varios meses, es acerca de la oración. ¿Por qué, amados? Porque quizás a ustedes les ha pasado, pero uno en tantos años en la iglesia, yo me acuerdo que era jovencito, 19, 20 años, hace 5 o 6 años atrás. Y yo recuerdo que venía el pastor y me decía, ¿sabe por qué le pasa esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque le falta orar. Tiene poca oración usted. ¿Les ha pasado? Tiene que orar más. ¿Les ha pasado? A mí sí. ¿Oró en la mañana usted hoy? Parece que no, ¿eh? ¿Les han dicho? Porque a mí me ha pasado. Me ha pasado. Acá huele a poca oración usted, ¿eh? Me lo han dicho. ¿Sí? Ahora, esa gente que me hablaba de esa manera, y yo sé que me hablaba con amor, no era para reventarme, era porque querían incentivarme a orar. Esa misma gente te decía, ore, vaya, enciérrese, ore, apártese con el Señor, ore. Era gente bien intencionada. Pero yo me di cuenta que nunca nadie me enseñó a orar. Y cuando hablamos de que te enseñen a orar, no a repetir una oración, sino a tener el entendimiento de cómo debo orar, de cómo orar correctamente, de por qué orar y por qué no orar. ¿Cómo descubro todo eso, amados? Porque me di cuenta de que esa misma gente que me hablaba hacia mí y nunca me enseñó lo que era la oración, a ellos tampoco se lo habían enseñado. Consecuencia de eso, oramos por cualquier cosa. Después no tenemos respuesta y nos frustramos con Dios. Pero el problema no es Dios. El problema es que nosotros no hemos aprendido a orar con entendimiento, a orar correctamente. ¿Amén? Yo me he preguntado muchas veces en mis tiempos de oración, ¿estaré orando bien? ¿Estaré realmente orando como tengo que orar? Y últimamente me surgió la pregunta, ¿alguien alguna vez me enseñó a orar? Una vez fui a una conferencia en Dallas, donde estaba Lucas Leis, y vino Speaker, el pastor Speaker de México, y recuerdo que, Speaker o Spiker, no sé, Speaker, ¿no? De México. Y él cuenta que se habían apartado con un grupo de sus discípulos, de la gente que más de confianza de él, y que él les había enseñado a orar. Y que después que él le enseñó a orar a esa gente, su oración cobró un nivel más alto al de la gente esta. Y que venía esta gente y le agradecía a este pastor porque les había enseñado a orar. Y yo me da una envidia. Porque a mí nunca nadie me enseñó a orar, a tener una oración eficaz, una oración efectiva, una oración que traiga respuesta. Nunca nadie me lo enseñó. Y toda esa inquietud ha estado por muchos años en mi vida. Y hoy, que Dios me está abriendo los ojos a una realidad del Espíritu profunda, estoy tratando de comprender cómo debe ser la oración acá. Y Dios me está hablando fuerte. Y hace rato que quiero compartirles esta serie que para mí es fundamental para todos nosotros. Amén. Hoy me di cuenta de que la gente tuvo muy buena intención, de que la gente buscaba que yo
creciera espiritualmente, que yo viera la mano de Dios en mi vida, pero nunca me enseñaron cómo hacerlo. Amén. Ahora, esto que me ha pasado últimamente, yo no puedo transferírselo, no puedo predicarlo si yo no lo vivo, si yo no lo experimento. Así que llevo varios meses intentando llevar mi oración a un nivel más profundo. Estuve recolectando libros acerca de la oración, estuve escuchando mensajes, sermones acerca de la oración, enseñanzas acerca de la oración. Me estuve preparando acerca y tratando de aprender más acerca de la oración, pero también estuve meditando, reflexionando y, por supuesto, intentando orar correctamente. Amén. Entonces, lo que les quiero compartir es un poco de esa experiencia y de todo lo que todavía me falta, porque me falta mucho aprender y tener mayor entendimiento acerca de la oración. La oración es una prioridad indiscutida en la vida de todo creyente y fundamental para la supervivencia de cualquier congregación. Ninguna congregación puede sobrevivir sin oración. Sin embargo, el problema es que si yo priorizo la oración, en el día a día le dedico ese tiempo a la oración, pero no oro con el enfoque correcto, estoy pidiendo mal. Y ese es el principal motivo por el cual nuestras oraciones no tienen respuesta. Conocemos este texto, ¿no? Santiago 4:3 dice, piden, y usé la traducción de la Nueva Biblia de las Américas porque tiene una palabra clave. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos. Escucha, el problema por el cual pedís y no recibís, por el cual pido y no recibo, es porque oro con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. La otra versión dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta versión dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos. Óiganme, no hay oraciones buenas y oraciones malas. Lo que hay son malos y buenos propósitos por los cuales oramos. ¿Lo repito? No hay oraciones buenas ni malas. Hay buenos y malos propósitos por los que oramos. Entonces, ¿cuál es la clave para todo esto, amados? Orar con entendimiento. No un entendimiento carnal de la mente natural, sino con un entendimiento espiritual que te revela el Espíritu Santo en tu corazón, que te ilumina. Amén. ¿Por qué motivo tengo que orar? Mire, en las iglesias hispanas, yo me crié rodeado de gente que oraba. Hay marchas de oración, reuniones de oración, vigilias de oración. Sin embargo, las familias seguían en crisis, el matrimonio seguía en crisis, la economía seguía en crisis, nuestras naciones siguieron en crisis, incluso las iglesias seguían en crisis. Entonces, ¿cómo? Oramos de todas maneras, de todas las formas, pero igual no podemos dar un paso hacia adelante. Seguimos envueltos en crisis, en problemas, en bancarrotas, en fricciones, en conflictos, en peleas, en divisiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Porque oramos lo que queremos que Dios haga. Escucha. Oramos lo que queremos que Dios haga, en lugar de orar conforme a su voluntad. El motivo principal por el cual corremos a la oración es cuando tenemos una necesidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces nosotros ahí oramos para que Dios haga lo que nosotros estamos necesitando que Dios haga. En vez de orar conforme a lo que Dios quiere hacer. Oigan, no es lo mismo orar pidiéndole a Dios que haga lo que yo deseo que Él haga,
a orar pidiéndole a Dios que Él haga lo que Él desea hacer. Amén. Si la oración no está relacionada, escuchen por favor, porque ojalá alguien me lo hubiese dicho hace mucho tiempo atrás. Si la oración no está relacionada y alineada a la voluntad de Dios, entonces nuestra oración es ineficaz. Y déjenme avanzar, les voy a explicar por qué esto es así. El problema no es la cantidad de oración, sino desde dónde oramos y cómo entendemos nuestra posición en Cristo Jesús. Repito, el problema no es la cantidad de oración, sino desde dónde estamos orando y cómo entendemos nuestra posición en Cristo. Cuando hablamos desde dónde, no estoy hablando desde si oro de la cocina o de la sala o en la pieza o en el closet, ¿ok? No es ese lugar desde el que estoy hablando. Voy a ir avanzando y van a ir comprendiendo a qué me refiero. Toda la Escritura habla de la oración, pero no es lo mismo orar desde el antiguo pacto que desde el nuevo pacto. No es lo mismo. No es lo mismo orar antes de la cruz que después de la cruz. Hay una diferencia enorme, enorme. Nosotros no podemos querer tener una relación con Dios como la que tenía Moisés, como la que tenía David, como la que tenía Abraham. ¿Por qué? Porque desde Moisés, Abraham y David hasta acá hubo algo en el medio. Cristo, Jesús, murió y resucitó. Eso lo cambió todo. Amén. Entonces, antes de la cruz, se iba a un lugar físico, geográfico, a orar. Se apartaba a orar antes de la cruz. Se oraba lo que se necesitaba. Se oraba desde la necesidad. La oración estaba cargada de necesidad. ¿Por qué? Porque se oraba desde la plataforma de la orfandad. Desde Edén hasta la resurrección de Cristo, la ascensión y el descenso del Espíritu Santo, el hombre estuvo huérfano. Dios trabajó con Israel. Dios preparó a Israel para la llegada del Mesías. Dios le prometió a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque es la simiente de Abraham, ¿cuál era? Cristo. Dios preparó a ese pueblo para poder traer a su hijo. Amén. ¿Me están siguiendo? Pero vivían en orfandad. No estaba la relación que Dios hoy tiene con todos nosotros. No existía. Entonces todo lo que se pedía desde la plataforma de la orfandad. ¿Recuerdan la plataforma de la orfandad cuando hablamos? Toda oración estaba parada en esa plataforma. Por eso era una oración cargada de necesidad. Ahora, después de la cruz, ya no vas a un lugar a orar. Tú eres el lugar de oración. Yo soy el lugar de oración. Estés en tu casa, estés trabajando, estés pescando, estés haciendo lo que estés haciendo, pasando la aspiradora por tu casa, tú eres el lugar de oración. Yo soy el lugar de oración. Se ora lo que Dios necesita hacer. No lo que yo quiero, lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque oramos desde una posición diferente. Cuando tú oras hoy, tú oras desde la plenitud de vida en Cristo Jesús, donde tú ya estás completo en Él. ¿En dónde? En el Espíritu. Por eso es que Pablo dice, hagan la oración en el Espíritu. Porque en la plenitud de la vida de Cristo habita en nosotros, en nuestro espíritu, no en nuestra alma. Amén. Entonces, cuando yo oro desde la posición de estar completo en Cristo, yo no oro por una necesidad. No oro desde la plataforma de la orfandad. Un huérfano es una persona carente. Un huérfano es una persona que no tiene recursos, que tiene que ver cómo sobrevivo hoy. ¿Cómo hago para vivir un día más? Eso es un huérfano. Pero una persona que tiene padre no se preocupa por eso.
Mi hijo se le rompe algo y dice, cómprame otro. ¿Tiene hambre? Vaya a abrir la heladera, ¿sí o no? El refri. Abre el refri y mira, ¿no? Y la luz le alumbra así. Y está mirando a ver qué va a comer. Porque hay provisión, porque hay Padre. Amén. Cuando tú oras desde la plataforma de la paternidad, tú no oras por necesidades. Ay, y déjenme profundizar, porque yo sé que esto a muchos nos está como... Pero déjenme avanzar. A medida que avancemos en esta serie, amados, vamos a ir teniendo mayor entendimiento de esto que estamos hablando. Porque es fundamental para el avance del Evangelio. Amén. El avance del Evangelio en nosotros y en este territorio. Amén. Para orar con entendimiento, no solo debemos saber desde qué lugar oramos, sino cuál es la naturaleza de la oración. ¿Cuál es la naturaleza de la oración? ¿Cuál es la naturaleza de la oración? La oración es una sustancia, amados. No es simplemente hablar, decir palabras. Y bueno, gracias Señor, porque... No. La naturaleza de la oración. Entonces, la oración es un asunto espiritual. ¿Se acuerdan? El domingo pasado dijimos, el anterior, o el anterior, dijimos que el hombre no puede iniciar nada, ¿se acuerdan? El hombre no puede iniciar nada. Lo peor que nosotros nos puede pasar es creer que nosotros iniciamos una oración. Porque la oración inicia ¿dónde? En el Espíritu. ¿Quién la inicia la oración? Dios. Déjeme avanzar. Mateo 6:6, Reina Valera, dice, ¿cuántas veces nos han leído este texto, amados? ¿Cuántas veces incluso lo hemos leído nosotros, quizás en algún devocional que hemos hecho privado en casa? ¿Sí? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, levanta la mano, a ver, quiero verla, así se despierta, levante la mano. Y diga, exacto, me ganó Gonzalo, cerrada la puerta. Ahí está. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve, escuchen, no dice que escucha, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta frase es una parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene como inicio las bienaventuranzas, pero no termina ahí. ¿Sí? Se extiende hasta el capítulo 7 de Mateo. Y en el capítulo 6, esta parte del Sermón del Monte, Jesús viene hablando en contra de la religiosidad. Jesús viene hablando en contra de la conducta de los fariseos. ¿Sí? Entonces ahí van a ver que dice, ellos se paran y oran para que todo el mundo los vea, ¿no? De que oran, que son gente de oración. Y ya tienen su recompensa. Porque oran para ser vistos por los hombres. Los hombres lo ven, los hombres dicen, mira qué espiritual, y ya tuvieron su recompensa. Amén. Dice, nadie podría ver el interior de los hermanos fariseos. Amén. Nadie podría mirar la intención del corazón de ellos. Tú pasabas por al lado de ellos, tú los ves, no se distraigan, amados. Tú pasabas por al lado de ellos, tú los veías orando, y dices, ¡uy, qué espiritual! Nadie veía lo que había dentro. Solo era una cuestión exterior. Amén. A eso Jesús le llamaba la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos. Había una rigurosidad terrible para cumplir la ley. Pero todo el cumplimiento de la ley era una cuestión exterior. Era un asunto externo. Hablábamos con los varones el lunes. La ley decía, no matarás. Entonces, si yo te cortaba un brazo, no pasaba nada porque no te maté. Ahora, si yo te mataba, entonces me apedreaban. Pero la ley decía, no matarás. Pero Jesús, ¿qué dice? Si te enojas contra tu hermano, si te enojas, escuchen, te enojas contra tu hermano, culpable sos de homicidio. Dice, oíste que fue dicho no matarás, mas yo os digo, el que se enojare contra su hermano es culpable ante juicio. El apóstol Juan escribe y dice que el que no ama a su hermano es homicida. ¿Por qué? Porque, escuchen, el obrar la ley del espíritu de vida va a lo profundo de tu ser. Y ya no mide solamente lo que haces en un hecho exterior, sino lo que pasa adentro. Amén. ¿Está bien? Ahora
la ley del espíritu y de vida viene de lo profundo de nuestro ser hacia afuera. Ya no es tanto un accionar externo, nada más, sino un obrar en lo profundo de ti y de mí. Entonces, Jesús dice, ellos oran para ser vistos, porque el problema lo tienen acá adentro. Hay que orar, entonces yo voy y cumplo en un hecho externo y oro. Hay que orar a las 9 de la mañana, entonces yo voy y oro a las 9 de la mañana. Es algo exterior, pero Dios está mirando ¿dónde? En lo profundo de mi ser. Oíste que fue dicho, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no adulterarás, pero yo digo que si tú la miraste ya, adulteraste con ella en tu corazón. O sea que va más al fondo, ya no se trata de algo de exterior, sino una cuestión interior. Y en la oración ocurre igual. ¿Pero quién peca más, la que enseña o el que desea? Otro día lo hablamos eso. Para no pecar. La naturaleza de la oración, amado. Entonces, el asunto aquí no es que la oración que Dios ama, o mejor dicho, es tener un entendimiento de que la oración que Dios ama nunca es una expresión que viene de nuestro exterior. Y cuando la Biblia habla de hombre exterior, habla del alma y del cuerpo. El hombre interior es únicamente el espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Amén. Ahora, ¿cuál es la oración que Dios ama? La que viene del hombre interior. No la que viene del exterior, no la que viene del alma. El alma ora necesidades, porque el alma vive en orfandad hasta que Cristo sea formado en ella. Ora por necesidades, ora por deseos propios, ora porque quiere que le aumenten el salario, ora porque quiere un mejor trabajo, ora porque quiere que se sane el tío, ora porque quiere unos zapatos nuevos. ¿Me explico? Esa es la oración almática. La oración del espíritu es la que Dios desea, la que Dios está esperando, la que Dios está viendo y la que tendrá recompensa. Amén. Mire. La palabra que Jesús usa, entra en tu aposento, dice, ¿no? Entra es la palabra griega eis. La palabra griega eis. La traducción literal, si yo tengo que traducir la palabra eis, literal como es ir hacia adentro. Ir hacia adentro. Te pregunto, ¿Jesús acaso está esperando, Dios está esperando que simplemente vos vayas hacia adentro de tu closet para orar? ¿O Dios lo que te está diciendo es, ve hacia adentro tuyo? Métete adentro. Ve hacia el espíritu. No quiero nada exterior. Ve hacia adentro. Escuchen, mira esto. La palabra eis habla de una acción de movimiento, o sea, tomar iniciativa, ir hacia un lugar, ¿no? Jesús hablaba de una determinación de meterse adentro. La oración privada es la oración que se hace desde un lugar determinado, que es un lugar espiritual. La oración privada es la oración del espíritu. No tiene nada que ver con lo físico, no tiene nada que ver con lo que te rodea, tiene que ver con algo del interior, porque Dios mira lo de adentro. La posición en la que tú oras no tiene que ver con si estás de rodillas, si estás parado, si estás acostado, si estás de costado o si estás colgado boca abajo. Esa no es la posición a la que Dios se refiere. Donde tú estás es una cuestión interior. Ve hacia adentro. Por lo tanto, la oración solo puede darse en el lugar del Espíritu. Le voy a decir una frase de un teólogo muy reconocido. Miren lo que dijo. La imagen aquí, en este versículo, es de movimiento desde, moverme desde lo común, que es el ámbito público, la vista de los hombres, todo lo exterior, desde lo común hacia lo esencial. Lo esencial es el ámbito reservado, el ámbito interior. Es mirar hacia adentro. A la hora de orar, tú y yo tenemos que poner la mirada en los asuntos del Espíritu. Punto. Cuando yo me predispongo a orar, mi oración tiene que fluir desde los asuntos eternos de Dios, no desde mi alma necesitada y carente. Este eis
el ir hacia adentro, revela el enfoque espiritual de la oración. Y la meta es la comunión con el Padre mediante el Hijo. Escuchen, el Padre habla con el Hijo y el Hijo habla con el Padre. Ellos tienen comunión. Cuando tú y yo estamos en Cristo, somos partícipes de esa comunión. Pero esa comunión, ¿dónde ocurre? En el Espíritu. La palabra eis significa que el creyente es invitado a moverse hacia adentro, a disponer un cambio de contexto, de moverse a la habitación interior para así orar genuinamente. ¿Por qué? Porque Cristo está almacenado en el Espíritu. Cristo ha sido impartido en vida a ti y a mí por el Espíritu Santo. Y Cristo habita en ti y en mí en el Espíritu, no en el alma, en el Espíritu. Ayer hablábamos con un grupo de hermanos y hablábamos el perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ya son santos, ahora tienen que ser perfeccionados. ¿Qué significa eso? Que Cristo debe ser formado en sus corazones. El perfecto se va formando en sus corazones para la obra del ministerio. Amén. Entonces, en el Espíritu todo está resuelto. El consumado resolvió todos los asuntos habidos y por haber. El problema es que mi alma no lo entendió todavía. Mi alma no lo sabe, mi alma no ve esa realidad de plenitud. Entonces sigue viviendo en carencia, sigue viviendo en necesidad, sigue viviendo en miseria interior. Sigo viviendo en que mis padres no me dieron cariño, sigo viviendo en que me abusaron, sigo viviendo en que me fallaron, en que me decepcionaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vivo arraigado en el alma, no en la realidad espiritual. Entonces, ¿qué significa? Que Cristo se va formando en nosotros, que el alma se va rindiendo a la realidad del Espíritu, donde todo está resuelto, donde hay plenitud de vida, donde el Padre ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos para una vida gloriosa en la tierra. Yes. Amén. Necesitamos vivir ese proceso. Por eso la oración es tan importante. Varios comentaristas señalan, le voy a leer esto, mire. Cristo está almacenado en tu espíritu. Entonces ahora vamos a la otra parte. Entra en tu aposento. Tu aposento. La palabra griega para la palabra aposento es la palabra tameion. Significa almacén, depósito, cámara interior, cuarto reservado, lugar de retiro. Eso significa tameion. Varios comentaristas señalan que en las casas del siglo I, el tameion era a menudo una cámara interior sin ventanas. Generalmente en un rinconcito de la casa. ¿Destinada a qué? A almacenar los recursos de la casa. En ese tameion se guardaba los enseres, los alimentos, cosas valiosas de la casa. Ese lugar era invisible al público. El pantry. Ese era el tameion. Escucha, Jesús es maravilloso. Porque al pantry, ¿qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar al pantry? Comida. Ahí está tu alimento. En ese lugar. Es el lugar más recóndito de tu casa. El lugar que nadie va a visitar ahí, nadie entra y se queda ahí sentado. Ahí va a buscar alimento. ¿Sí? Escuchen. La idea del tameion es una cámara secreta donde se guardan los alimentos, tesoros o cosas de mucho valor que tiene el dueño de la casa. Entonces, el hecho de entrar en el tameion implica moverse a un ámbito distinto, salir de lo habitual, salir de la comodidad, porque el sofá lo tenés en la sala, no lo tenés en el pantry. Salir de la mirada humana, almática y carnal, e ir hacia una mirada espiritual y divina. El tameion estaba almacenado, en el tameion estaban almacenados todos los recursos comestibles de la casa. Amén. En nuestro espíritu está almacenado nuestro verdadero alimento espiritual, que es Cristo. Amén. Lo que es del exterior, queda en el exterior. Lo que es del exterior, queda en el exterior. Entra en tu aposento, el lugar de tu alimento, ahí donde está lo más valioso, y cierra la puerta. Todo lo demás queda afuera. Cuando tú vas a la oración, amado, cuando tú te metes en la oración, todos los asuntos temporales
que invaden tu vida todos los días deben quedarse afuera. Entonces, ¿por qué voy a orar? Porque claro, estamos acostumbrados a tener una oración que es una lista de supermercado. Entonces nos levantamos en la mañana, todo lagañoso, nos lavamos la cara y decimos, Padre, te pido que hoy sea un buen día, te pido que mi jefe me trate bien, te pido que me vaya bien, que a mis hijos les vaya bien, que se saquen 10 y 100 en todas las tareas. Amén. Se acabó la oración. ¿Qué oraste? ¿Asuntos espirituales o asuntos temporales? Malos propósitos. Porque lo único a lo que Dios llama bueno es a su eterno propósito. Sí, amados. Nos han vendido un evangelio que al parecer Dios está a nuestro servicio, pero no es así. Nosotros estamos al servicio de Él. Uno dice, pero entonces lo que yo necesito y lo que a mí me falta, porque a ver, vivo en esta tierra, ¿sí o no? Me faltan cosas, me están pasando cosas, no me alcanza el salario, necesito un salario. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primeramente, encárgate de lo espiritual, que yo me encargo del otro, son añadiduras. Oíme, un hijo, mi hijo llega les debe pasar a los hijos de ustedes también, llega del colegio y dice, tengo hambre. No se preocupa si hay o no para comer. Lo único que le interesa a él es decirnos que él tiene hambre, nada más. Porque sabe que hay padres que van a proveer. ¿Sí o no? Él va, abre la heladera, agarra algo, come y ya. Hay provisión. Amén. Entonces, si nosotros oramos desde la plataforma de la paternidad, teniendo entendimiento de que tenemos un Padre que se ocupa de todas nuestras necesidades, ¿por qué entonces oramos por nuestras necesidades si ya están suplidas? ¿Por qué? Porque no lo estamos experimentando. ¿Por qué no lo estamos experimentando? Porque nuestra oración no está enfocada en lo que tiene que estar enfocada. No queremos añadiduras, queremos que Dios nos responda a lo que nosotros queremos. Y Dios nunca se moverá por ambición humana. Por muy hermosa y disfrazada de bonita y aparenta algo tan noble, Dios no se va a mover por asuntos humanos. Dios se mueve por el cumplimiento de su eterno propósito. Amén. Amén. Ay, ay, ay. Nuestros deseos humanos, nuestros planes, nuestras metas en la vida, nuestro deseo de lograr el éxito o cualquier cosa que sea una ambición o deseo terrenal, todo eso forma parte, todo eso queda fuera, de la oración verdadera y genuina. Todo eso queda fuera. ¿Por qué? Porque tenés un Padre que se va a encargar de eso, no te preocupes por eso. ¿Qué dijo Jesús? No se preocupen por el día de mañana, ¿no? Pero ¿saben lo que nos molesta a nosotros de la oración? Que después lo vamos a ver también. Cuando Jesús dijo, danos el pan nuestro de cada día. ¿Sí? No dijo, danos un dinero como para poder hacer unas inversiones, que necesito comprar unas tierras, ¿no? Señor, necesito el yate, quiero comprarme un yate, una mansión en Miami. ¿Qué dijo eso? El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Dios no va a dejar que te falte nada, amados. El problema es que tenemos nosotros los seres humanos que somos ambiciosos. Nosotros no nos conformamos con el pan nuestro cada día. Nosotros no nos conformamos con solamente pagar la renta, pagar los biles y comer bien. Queremos avanzar y Dios lo sabe. Pero ¿cuál es la prioridad de un buen padre? Suplir las necesidades que tiene su hijo. El hijo puede querer muchas cosas, pero el padre busca satisfacer necesidades. Amén. Si es por mis hijos, no sé, tengo que ser un CEO de Apple, más o menos, ganar dinero para darle todo lo que ellos quieren. Pero ellos van a ver que sus padres siempre le proveen lo que necesitan. Un padre amoroso provee lo que sus hijos necesitan. Es algo por lo cual tus hijos no se preocupan, ¿sí o no? ¿Hay algún hijo que venga y se te siente de 15 años, 14? Estoy re preocupado, ¿tenemos para pagar el bill de la luz? ¿Les pasó eso alguna vez? Porque son hijos. Son hijos. Saben que papá va a suplir. Pero ¿cómo nos cuesta tener entendimiento en el ámbito del espíritu esto? Entonces queremos orar por los asuntos temporales. Queremos orar por asuntos que a Dios no le interesan porque Dios ya lo resolvió eso. En Cristo todo está resuelto, pero yo tengo que descubrirlo. Mi alma tiene que verlo, mi alma tiene que entenderlo. Está todo resuelto en Él. No es fácil, es difícil aprender a confiar en la providencia divina.
Pero si yo lo que estoy haciendo es mirar los asuntos eternos, es tener entrega total hacia los asuntos de Dios, créanme, todo lo demás viene por añadidura. No es algo en lo que yo me tenga que ocupar, no es algo en lo que yo me tenga que vivir afanado, perturbado. Basta cada día su propio mal. ¿Sabes por qué? Porque la hormona que regula el estrés tiene 24 horas. Se reinicia cada 24 horas. Entonces, si vos te estresás de más por lo que va a pasar dentro de un mes, que ni siquiera sabes si va a pasar, vos estás exigiendo a tu cuerpo más de lo que soporta. Por eso Jesús dijo, cada día su propio mal. Porque Él es nuestro creador. Con esto voy a terminar, primera vez que lo digo. El origen de la verdadera oración. El origen de la verdadera oración. La oración es uno de los asuntos más malentendidos del Evangelio. Muchos creyentes luchan con la oración porque tienen un punto de vista completamente equivocado sobre quién inicia y cuál es el verdadero propósito de la oración. Como les dije recién, tú y yo no podemos pensar que tú y yo iniciamos la oración. Hermanos, vengan aquí, vamos a orar. Yo inicio la oración. Me voy a ir a orar, yo quiero orar. Qué hombre de oración que soy. Hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces, el hombre no tiene participación en los asuntos espirituales. Es todo Dios. Dios obrando en nosotros, Dios llamándonos a nosotros, Dios convocándonos a nosotros, Dios poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. ¿Amén? Ustedes están acá porque Dios puso el querer como el hacer, por su buena voluntad. No porque ustedes son muy buenos creyentes y ustedes deciden los domingos. No, Dios los convocó. ¿Cuántos creen eso? Estoy aquí porque Dios me trajo aquí. Amén, gloria a Dios. No tener entendimiento espiritual cuando oramos es uno de los grandes males de la iglesia de hoy. Cuando alguien dice, me gustaría orar más. ¿Ya han escuchado a alguien así? Yo lo he dicho muchas veces. O sea, lo que pongo acá es lo que yo mismo he dicho, por eso le digo. Quisiera mejorar mi tiempo de oración. No tengo tiempo para orar. ¿Quién ha dicho eso? ¿Alguien alguna vez dijo, no tengo tiempo para orar? Yo sí. Bueno. Eso revela que tenemos poco entendimiento acerca de la verdadera oración. Somos flojos para orar, para adorar, para venir a la iglesia, para servir al Señor, porque tenemos el obstáculo diabólico de creer que es algo que nosotros iniciamos, que nosotros activamos. Se nos ha enseñado que nosotros podemos activar ángeles. Yo me imagino a todos los ángeles así esperando que yo los active, ¿no? Como que están todos, muchachos, estamos listos, sí, ¿no? Como el fútbol americano, todo así. Estamos listos, ay, cuando Jorge nos active, vamos, ¿no? O sea, cosas que... No voy a ir por ahí. Creemos que todo se origina en nosotros. Nosotros decretamos, nosotros declaramos, nosotros decimos, nosotros activamos, nosotros no tenemos nada. Nada. No hay participación. Y eso a mucha gente le molesta. ¿Sabes por qué le molesta a mucha gente? Porque ¿cómo? Entonces ¿el yo dónde está? Toda la actividad espiritual basada en los propósitos eternos de Dios se inicia en Dios. Amén. Cuando nuestro espíritu se activa, escucha, cuando nuestro espíritu se activa para orar, es porque Dios enciende una alarma en nosotros. Y ahí es donde se empieza a emitir la señal del cielo. Y a esto es lo que apunto en esta mañana. La gente espiritualmente viva está sintonizada con los asuntos del espíritu y capta siempre la señal. Escucha, en este momento nosotros estamos aquí y hay señales de radio que se están emitiendo. Vamos a poner una radio muy conocida por todos nosotros, Fusión. Fusión en este momento está emitiendo, ¿sí? ¿Por qué no la estamos escuchando? Porque no hay nadie sintonizando su frecuencia. ¿Me explico? Ok. Una persona viva espiritualmente no sé si se acuerdan los viejos grabadores con la agujita. Mi papá tenía uno. Entonces cuando yo quería escuchar mi programa favorito, pegaba el oído ahí, iba girando el dial para tratar de conectar con esa señal. ¿Me explico? Así funciona la oración. Dios está emitiendo una señal las 24 horas del día por toda la tierra. Escuchen, por toda la tierra. ¿Ok?
por toda la tierra. La tierra está envuelta con la señal que Dios emite. ¿Quiénes son los que oran de verdad? Los que se conectan a esa oración, los que sintonizan por el Espíritu lo que Dios está hablando. Y a esos es a quienes Dios puede usar para el cumplimiento de su propósito eterno. ¿Se acuerdan quién le pasó? En el año del rey Usías vio al Señor, dijo, ¿no? Isaías 6. Y Dios estaba diciendo, ¿y a quién enviaré? Esa era la señal del cielo en ese momento. ¿A quién enviaré? Yo, Señor, envíame a mí. Eso es alguien de oración. ¿A quién enviaré? A mí. Acá estoy. Estoy sintonizado. Estoy viendo lo que está pasando en lo eterno. Úsame a mí. Dios expande la señal por toda la tierra y quienes la reciben, quienes la conectan, quienes se sintonizan con esa señal, Dios los puede usar para su propósito eterno. Dan un aplauso al Señor por eso. Mirá lo que dijo Juan Balistreri. Dijo, orar nunca se trata de suplir tu necesidad. Si la oración fuera algo para suplirte a ti, entonces a los 5 minutos estaríamos orando por tonterías humanas. La oración nunca tiene que ver con algo que le pasa a un hombre. La oración solo tiene que ver con algo que le está pasando a Dios en relación con algo que Él desea hacer en la tierra. Cuando el Señor necesita que algo suceda en la tierra, Él esparce su señal espiritual por toda la tierra. Alguien la sintoniza. Y a ese alguien Dios va a usar para cumplir su propósito. No hay peor tragedia que creer que nosotros podemos dar inicio a un obrar del Espíritu. Cuando Cristo crece en nosotros, nosotros nos convertimos en esos potentes receptores de su señal. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Decimos que la oración es una prioridad porque le damos la importancia que tiene que tener, pero no en cuanto al tiempo que estamos orando. Damos prioridad a la oración cuando entendemos que la oración no puede ocurrir en el horario que a mí se me antoja. Yo oro todos los días a las 4 de la tarde, dice alguien por ahí, y no está mal. Pero eso no es haber madurado todavía en Cristo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús estaba cenando con sus discípulos. Jesús estaba sanando multitudes. Jesús estaba trabajando en medio de un montón de gente y de repente decía, perdón, discúlpenme, me tengo que ir a orar. No había un horario. Cuando se encendía la señal del cielo y se transmitía, Jesús decía, disculpen, hasta luego, después nos vemos, chau. Pero hay tanta gente que te quiere ver, Jesús. Tanta gente que tenés que sanar. Hay tanta gente que vino de muy lejos para que vos las atiendas. Discúlpenme, pero hay una prioridad. Voy a estar con el Padre. Y se apartaba. Porque sonó la señal. Se encendió la alarma. La señal está llegando y la estoy captando. ¿Sabes lo que es que estés haciendo lo que estás haciendo y de repente en tu corazón surge esa necesidad de conectarte con Dios? De abandonar, cerrar la puerta a todo lo que estás haciendo, estás cortando la yarda, lo que sea, cerrar la puerta y apartarte y meterte hacia adentro, porque hay algo que Dios quiere decirte. Hay una instrucción que Dios quiere darte. Hay un mandato del cielo urgente que no puede esperar. Eso es orar. Para los hijos espirituales maduros, la oración puede ser y puede darse en cualquier momento y en cualquier lugar, en el momento en que se active tu espíritu. Oramos mejor cuando no planificamos orar. En esos momentos cuando podemos decir, perdón, me retiro un momento. El Padre me está llamando. ¿Cuál es el enfoque? La oración enfocada en los asuntos eternos. La oración que mira hacia arriba. La oración que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos y solo mira el deseo del Padre. Aleluya. Ponete de pie. El enfoque
Es estar completamente entregados al cumplimiento de su eterno propósito. Enfocados en que el deseo de la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Vamos a entrar en el Padre Nuestro, amados. Prepárense. Vamos a meternos dentro del Padre Nuestro y vamos a aprender un montón de cosas que están ahí encerradas. Vamos a entender por qué Jesús dijo que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Lo vamos a aprender también. Prepárense para lo que viene. No podemos alcanzar todo lo que Dios desea que alcancemos si no aprendemos a orar como Dios desea que oremos. Amén. Tenemos que aprender a orar correctamente, desde el Espíritu y por el Espíritu. Porque ¿sabes qué? Tu alma puede estar ocupada en los asuntos de la tierra, pero tu espíritu estar conectado con la señal del cielo. Esa es la verdadera gente de oración. Esa es la oración en el Espíritu. Que puedas decir, está sonando la alarma, me está llegando una señal. Espérenme acá, ahora vengo. ¿Hay acaso en tu interior una señal que tengas que sintonizar hoy? ¿Una señal que siempre estuvo ahí y que has intentado ignorar? ¿Será que los asuntos del Espíritu son nuestra prioridad? ¿O son nuestras necesidades, nuestras prioridades? Vamos, amados. Hoy cerramos la puerta a todo y nos conectamos a la señal del cielo. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, no por asuntos humanos, no por asuntos temporales, no por asuntos pasajeros, no por asuntos que parten desde la carencia de nuestra alma. Enséñanos a orar desde la plenitud del Espíritu, desde la plataforma de la paternidad en Cristo. Enséñanos a orar desde nuestra posición en Cristo Jesús. Enséñanos a orar como debemos orar después de la cruz. No como si todavía viviéramos en el Antiguo Testamento. Enséñanos a orar desde una comunión espiritual. Una comunión que se da las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedo estar en mi trabajo y lo que estoy haciendo lo hago para la gloria de Dios, porque estoy encendido en mi espíritu. Porque mi espíritu está conectado con la eternidad. Porque mis ojos físicos ven mi trabajo delante de mis ojos. Pero mis ojos espirituales lo ven a Él. Lo miran a Él. Disfrutan de Él. Se gozan en Él. Y sí, estoy viviendo una situación difícil. Estoy enfrentando una circunstancia dolorosa. Pero ¿sabes qué, Señor? No vivo por lo que vivo en el alma. Vivo por lo que vivo en mi espíritu. Porque tú te almacenas en mi espíritu. Ahí está mi alimento de cada día. Está en mi espíritu lo que necesito de verdad. Está ahí la provisión. El pantry de mi corazón eres tú, Señor. Eres tú, y ahí voy cada día a buscar mi alimento de cada día. Porque mi verdadero alimento no me lo provee Walmart. Me lo provees tú, Señor, en el pantry de mi espíritu. Hoy quiero ir hacia adentro. No quiero orar desde el hombre exterior. Quiero orar desde el hombre interior que está conectado a la señal del cielo. Quiero ser como ese Isaías que pudo oír tu voz diciendo: ¿a quién enviaré? Y poder responder como respondió Isaías: a mí, Señor, envíame a mí. Yo estoy conectado a tu señal. Yo sé qué es lo que tú estás necesitando. Yo estoy comprendiendo tu deseo para la tierra. Envíame a mí. Esa es la gente que Dios busca. Esa es la gente del Espíritu. La gente que no inicia nada. La gente que son iniciados por el obrar del Espíritu Santo. La gente que son activados por un obrar del Espíritu. Y se despiertan con una sola prioridad: que el deseo de Dios se cumpla en la tierra. No importa qué precio, no importa el esfuerzo que tenga que hacer, que sea tu deseo cumplido en la tierra. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es orar correctamente, amados. Eso es orar la oración que Dios desea que oremos. Esa es la oración que ya ha sido respondida antes que la digamos. ¿Saben? Isaías fue la respuesta. Isaías fue la respuesta a la necesidad de Dios. Y quizás tú seas la respuesta a la necesidad que Dios tiene en la tierra.
de que algo suceda en la tierra, de que algo acontezca en la tierra, de que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Quizás seas tú. Quizás Dios quiera enviarte a ti. Pero ahora ya depende de nosotros. Decir, heme aquí. Envíame, Señor. Envíame. Envíame.